como modelo de relaciones de tus parientes. ¿Cómo voy a organizar a mi esposa y a mis hijos? ¿En oikoi? No, dicen los romanos. Las mujeres tienen demasiadas libertades en los oikoi. En esclavitudes. ¿Cómo se dice esclavitudes? En familia. Esclavitudes, familia, famélicos, hambrientos, famelus, fame, hambre. Y entonces se inventa por primera vez organizar a mis parientes como esclavos, o sea, en familias. Famelus. Y familia, el plural, muchos esclavos. Y entonces decíamos allá, pater familia es el dueño de los esclavos. El dueño de los esclavos. La ley dice que las mujeres nunca alcanzarán la mayoría de edad. Abole las leyes griegas, donde sí la alcanzaban, donde podían ser dueñas, antes de Pericles, ¿no? Y dice que el hombre alcanzará la mayoría de edad hasta que muera su papá, hasta que muera el padre. Y entonces imagínense la situación psicológica de un hombre de 40, con su padre fuerte, fuerte como roble, de 60. Nada podía poner a su nombre el Señor. Incluso la esposa tenía que venir a nombre del padre. Y eso le daba autoridad al padre para decir, a ver, hoy me toca con tu mujer, quítate, es mía. Y te lo compré. Y entonces, el pater familia tenía derechos corporales sobre todos los que vivieran en su casa. ¿Y derechos corporales qué quiere decir? Podía rentarles como esclavos, prostituirles, cortarles una mano, golpearles hasta la muerte o matarles. Y no había ley que castigara al padre. ¿Por qué? Pues porque son suyos. La ley romana dice que cuando alguien es dueño de algo puede hacer uso, usufructo o abuso de ello. Si yo soy dueño del plumón y lo rompo, ¿ustedes me pueden decir algo? Pues es de él. Lo mismo. Si mataban a alguien en su casa, decían, pues es de él. Es un poquito la actitud que tenemos hoy con las mascotas. Que podemos incluso criticar a alguien si es muy malo con su mascota. Pero pues es de él. Claro. ¿Es que lo va a matar? Pues sí, pero es de él. Y así se decía con el pater familia. Oye, pero es que está golpeando a la niña hasta la muerte. ¿Pero qué vamos a hacer? Es su padre. Esa actitud todavía está muy prevaleciente en México. En muchas casas. Es que algo habrá hecho el niño, ¿no? Como que se deja en la duda siempre, justificando, ¿se acuerdan la violencia cultural? Justifica la violencia visible. Y entonces, este modelo funcionaba si uno manda y todos los demás obedecían. La domada tenía que ser la capataz de la prole. ¿Y cuál es la amenaza constante de la mamá a los hijos? Le voy a decir a tu papá. Porque va a llegar y él va a querer golpear a alguien. Y adivina quién va a querer golpear. Pero yo le voy a echar la culpa a ustedes. Oye, la casa está bien sucia. Es que tu hijo tiró la leche. Es que tu hija no quiso barrer. Pégales. Yo ya les dije que les ibas a pegar. Y el papá quiere llegar contento a jugar. No, ya está ahí la otra. Órale, pégales. ¿Qué? ¿O me vas a dejar mal? Y lo aprendemos con las canciones. No sé ustedes, pero yo ya desde niñito... Tortillitas de manteca pa' mamá que está contenta. Tortillitas de salvado pa' que está enojado. Y entonces ahí te van marcando roles. A lo mejor el papá quiere llegar a jugar, a descansar, a disfrutar, pero tiene que llegar a poner el orden. Porque mamá ya le dijo, porque ella es la capataz. Si no, le toca a ella. La golpiza. Y entonces se vuelve, dice Monseñor Helder Cámara, obispo de Recife, Brasil, la familia es una espiral de violencia. Y no acabaremos con la violencia, dice Monseñor Helder Cámara, hasta que acabemos con la estructura familiar. Hay que acabar con la estructura familiar esclavista, donde uno manda y los demás obedecen. Y si se va papá, ¿quién queda en su lugar? Y a veces es peor que papá. Y si no está papá y mamá, ¿quién queda en el lugar? El mayor o la mayor. O quien traiga el dinero a casa. Y se vuelve una espiral de violencia. Es allí donde aprendemos la violencia. En el modelo de la familia tradicional. Conservadora, autoritaria. Donde tú no puedes ser tú, donde tienes que obedecer nada más y callarte la boquita.
Ajá. Es ahí donde la aprendemos, por favor. Y luego queremos rescatar esta familia. ¿Para qué? Mejor ya evolucionemos. De ahí venimos saliendo. Pero entonces persistió todo lo romano, digo, de hecho, bueno, hablamos romano. Derecho romano. Pues la familia mexicana, el derecho mexicano está sustentado en el derecho, en esta ley. Y dice la ley que las mujeres sí se pueden divorciar. Pero si se divorcian, ella se llevará su carga. Carga en latín se dice monium. Ella se llevará la carga de su matriz. ¿Quiénes son? El matrimonio. La carga de la madre. Lo que le toca a la madre. ¿Y qué le tocaba al papá en el divorcio? El patrimonio. ¿Y entonces qué se llevaba el señor al divorciarse? Los bienes. Los bienes. ¿Y la señora? Los hijos. ¿Y entonces se acuerdan cómo ellas no podían ser propietarias? ¿Se acuerdan que se les abolió? Entonces no podían comprar casa nunca ellas. Y las enviaba el gobierno a vivir al barrio de las prostitutas, las divorciadas. Y se llamaba suburra. Suburbios, suburra, abajo de la ciudad, suburbe, abajo de la ciudad. Y entonces se las llevaban a las divorciadas a vivir a suburra, y ahí no entraba la policía. Eran tan gandallas y tan delincuentes en esa zona que la policía ni entraba. Imagínense una mujer llegando ahí con 8 hijos divorciada, pues la secuestraban, violaban, raptaban a sus hijos, y entonces muchas mujeres ya ni se divorciaban. Luego, también la ley de las 12 tablas prohíbe a los hombres casarse antes de los 30 años. Prohibido antes de los 30 los hombres. Y las mujeres prohibido casarse después de los 14. Entonces casaban chavitas de 12 con un señor de 30, 40, 50 o 60. ¿Qué poder le dejas a la chavita? La hace pomada. Y un poco todavía hoy se dice, ¿no? Qué bueno, así la va a hacer a su modo. ¿No? Y entonces muchos papás decían, oye, pero es que mi hija apenas tiene 7. Sí, pero ya me la pagaste, ya me diste la dote, ya me la llevo, porque el papá tenía que pagar al novio. Para que se llevaran a las mujeres, el padre tenía que pagar. Ajá. Y entonces se llamaba dote. Y entonces te pido que no te la lleves hasta que menstrue. Espérate que crezca tantito, porque se las querían llevar de 4 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, porque ya estaban casados. Y entonces la ley dice que si el padre de la muchacha lo solicita, ella puede quedarse en casa con el padre hasta la menarquia. Pero ya está comprada, ¿no? Ya está apartada. Y entonces la ley obligaba a ponerle el grillete de los esclavos a la niña ya casada, a la desposada. La que todavía no menstruaba, ella estaba casada, a la desposada. ¿Cómo saber que una niñita ya era desposada de alguien? Porque llevaba el grillete de los fámelos. Los romanos tenían 2 tipos de esclavos. Los que nacieron de esclavo y esclava le llamaban servus. Servus. Y de ahí viene sirvienta, sirvientes, siervo, servidor. ¿Y qué eran ellos? Pues eran esclavos que los podías mandar al, ¿cómo se dice el mercado en náhuatl? Tianguistli. Entonces le podías mandar al tianguistli y no se te echaba a correr. Hasta el cambio te traía. Porque los servus nacían de esclavo y esclava y creían que su misión en la vida era ser el mejor esclavo. El famelus era alguien que ya había sido libre y había sido esclavizado por deudas o por guerra o por algo. A ese no lo podías mandar al tianguis. ¿Qué pasaba si lo mandabas? Se te echaba a correr. Y entonces les ponían un grillete en el cuello o en la pulsera, que todavía le llamamos esclava, o en la pulsera del pie o en el dedo anular, y adentro tenía que llevar el nombre del dueño de esa persona, como perrito, por si se perdía, ¿a quién se la vamos a entregar? Y adentro llevaba el nombre, y a ese aparato en latín se le llama iugus. Y quien lleva mi yugo, le llamamos cónyugus. Y surge la sociedad matrimonial, conyugal, que quien gana privilegios de aquí te dice, Dios la quiso. Y
y hay de aquel que se atreva a cambiarla. El hombre manda, la mujer obedece y ella manda a los otros. Y si uno de estos un día quiere mandar, le prometeremos que un día tendrá su casa, pero aquí obedece. Y surge la familia. Ajá. Y esta parte que dice la ley también, que el padre podía tener derechos corporales sobre todos en casa, pues sí lo hacía. Iniciaban sexualmente a todos en la casa. Niños, niñas, esclavos, esclavas, y no había quien le dijera algo al padre. Y era tan abusiva la cosa que empezaron a haber problemas muy serios. Hasta que van a ir poniendo 300 años después unas leyes para tratar de que el padre no viole a sus hijas, a sus hijos, no los prostituya, etcétera, porque eso se empezó a dar. Desde que se inventó la familia, están tratando de bajarle la violencia. Desde que se inventó. Porque el modelo es violento en su estructura. El modelo solo funciona si uno manda y los demás obedecen. Y esta ley, ese artículo que le permitía al padre tener poder sobre el cuerpo de los hijos, en latín se llama poder del padre, patria potestas. Y no es la base del derecho civil mexicano hoy. ¿Qué se pelean los divorciados en relación a los hijos? ¿Quién es dueño de este hijo? Soy yo. ¿Quién es la dueña? Eso quiere decir la patria potestad, poder del dueño. ¿Quién ejerce poder de dueño sobre la hija o el hijo? ¿Se dan cuenta cómo ya no nos está quedando estas leyes? Se inventó la familia en un modelo en que la humanidad vivía en Occidente la esclavitud como algo natural. En el momento que empezamos a cuestionar la esclavitud, empezamos lógicamente a cuestionar la familia. Porque ahí se aprende a ser esclavo o esclava. Oye, es que hay familias que no son así. Entonces no responden al nombre de familia como tal, sino son estructuras de parentesco. Que eso pues las tenemos, pero ¿por qué tener que ser esclavistas o familiares? Y entonces tenemos que la familia se inventa en la ley para que las mujeres no sean libres. ¿Se acuerdan que veíamos la violencia institucionalizada? Estructural. La mujer que nace hoy en familia sabe que tiene menos permisos que sus hermanos y lo acepta naturalmente. Sabe que ella no puede faltar a la casa, sus hermanos sí. Sabe que ella tiene que llegar a una hora más temprana que sus hermanos y lo asume como que ellos tienen esos. Porque nací aquí, me parece la violencia familiar normal, natural. Y de ahí la vamos a emanar todo el siglo XX, hasta el siglo XX del cristianismo. Porque este modelo se hereda al cristianismo y ya cuando el cristianismo llega van a ir perdiendo las mujeres cada vez más poder. Tenemos, les decía, mujeres todavía hasta el siglo IV en el clero, ya de ahí ya no. Y poco a poco van a ir perdiendo los derechos, las mujeres van a ir perdiendo los derechos. Hasta lo peor fue del siglo IX al siglo XII. Las cruzadas, cuando les ponían los cinturones de castidad. Eran como bebés de plomo, de armadura, con una greca en medio. Imagínense que aquí tenían unas bisagras que les quedaban a ellas en los muslos. Y al ser de plomo, de armadura, pesaban entre 4 y 18 kilos, depende del modelito. Tenían que vivir sentadas por estar cargando eso. Pero además les ponían 2 candadotes que tenían que usar unos vestidotes para taparlos. Ajá. Pero imagínense además que aquí está la vulva, meato urinario, el orificio vaginal, aquí está el ano. Entonces todos los desechos de orina, sangre menstrual, o heces fecales iban quedando y muchas mujeres morían de gangrena. ¿Cuánto tardaba el don en las cruzadas? A veces no regresaba. 7 años, 5 años, 20 años. Imagínate que la mujer esta tuvo la suerte que su marido en 20 años regresó. Viejo, la llave. Y el otro, ay vieja, la llave. Y entonces había que serrucharlas.
Y muchas morían en la serruchada. Muchas se desesperaban porque les avisaban que el marido murió, lo que fuera, o la desesperación, y ellas mismas se lo querían arrancar y se mataban. Ajá. Entonces, ¿cuándo fue lo peor del cristianismo contra las mujeres? Siglo X, siglo XI, siglo XII. Las mujeres eran prisioneras de los señores. Y en el siglo XII empiezan a pasar cosas muy interesantes. De hecho, hay hasta una enciclopedia de 3 tomos de George Duby, de Editorial Taurus, que se llama Mujeres del siglo XII. Empiezan a salir de su opresión con unas ideas muy creativas. Solo algunas. En Alemania, las cerveceras, las brewers, inventan un mosto muy emborrachante que se llama ale. En nuestra cultura solo existe ya sin alcohol y de jengibre, un refresco que se llama ginger ale. En Alemania era un mosto muy emborrachante de la cerveza. Y a los hombres les encantaba, lo inventaron las mujeres, metidas en la cocina. Oye, mira, oye, estoy borracho. Y un hombre lo probó y dijo, quiero de esto y a mis amigos. Se empezaron a poner cervecerías. Y hacen gremios de cerveceras, cuando no tenían ni siquiera el derecho a tener propiedades. Y entonces se dan cuenta que la cruda de esta bebida era mantenerlos al menos unas 8 horas pelas, dormidos ahí en la cantina. Y una de ellas, que sabía leer y escribir, vio quién era el tipo y dijo, el esposo de fulanita tal, sí, quiere leer y escribir ella, ¿verdad? Sí, llámala, le enseñamos en lo que se despierta este. Entonces inventan escuelas clandestinas para mujeres en las cantinas de los hombres. Y entonces, díganme si eso no es creatividad. Y entonces los hombres que se emborrachaban iban por sus mujeres para enseñarles a leer y escribir en la trastienda de la cantina, que se va a ir convirtiendo en escuelas para mujeres. Y así las alemanas van a empezar a tener ideas, sin confrontarse con el macho para no generar más violencia, pero al mismo tiempo para ir liberando y empoderando a otras mujeres. Así vieron muchos ejemplos. En Venecia las mujeres, en 1294 se funda siglo XIII, siglo XIV, la República Independiente de Venecia. Y a las mujeres no les dejan más que el derecho de heredar los bienes de su marido. Pues ella no tenía nada. Y ella podía hacer testamentos embarazada o viuda. Y pues ya había viuditas de 14 años, 15 años, 17 años. Y entonces una de ellas, una embarazada, se le ocurre, doña Pierina Morosini, decir, si me nace niña, le heredo el derecho a leer y escribir que tiene su padre. Y en vez de heredar cosas, adivinen qué empezaron a heredarle. Derechos. Y que le nace niña. Y ya no había para atrás, era legal. Y entonces, pues esto corrió como pólvora y todas las embarazadas empezaron a hacer testamentos. Si me nace niña, le heredo el castillito que tiene su padre, le heredo el derecho de propiedad que tiene su padre. Y le empezaron a heredar derechos. Y entonces, 2 siglos después, en Venecia, ya todas las mujeres saben leer y escribir. Son propietarias. Hasta tenemos una ministra de Relaciones Exteriores que es prostituta, Verónica Franco. Poetisas, amas de casa, Moderata Fonte. Ajá. Pero luego llega la Inquisición, cuelga 300 de ellas y vuelve a prohibirle a las mujeres leer y escribir, siglo XVI. Y siglo XVII, XVIII y XIX, otra vez las italianas, prohibido entrar a la universidad, hasta que en el siglo XX se les vuelve a permitir. Es hasta el siglo XX que se han concretado las reformas que permiten a las mujeres salir de la opresión milenaria que tenían. Y es hasta el siglo XX que empiezan a haber leyes de protección reales, a partir sobre todo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, tenemos apenas 50 años. Compárenlos con 5,000. Ajá. Por eso yo les digo, quien crea que la Inquisición no puede volver, que no sea ilusa. Basta con ver la historia y ver que a las mujeres les han podido quitar sus derechos ya ganados. A las atenienses les prohibieron votar. Y en 1953, ay, bien lindos los hombres, les otorgamos el derecho al voto. No, compañeras, lo reconquistaron. La pregunta es, ¿por qué lo perdieron? Porque como perdieron todos los derechos, hoy los pueden volver a perder.
Y hoy hay mujeres peleando para que tú los pierdas. No solo hombres machos, mujeres con el machismo introyectado. Ajá. Entonces la violencia no es natural. La violencia de género es una construcción social a través de eventos históricos, políticos, económicos, legales, que podemos ir rastreando perfectamente dónde, cuándo y quién hizo esas leyes contra las mujeres. Termino con una frase de los concilios. La Iglesia Católica, para que la gente se la creyera, obligaba a terminar con una frase en los concilios: y enseñaréis que siempre fue así. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando en el concilio de Florencia se inventa el sacramento del matrimonio por primera vez, termina diciendo: y enseñaréis que siempre fue así. Y entonces hoy hay gente que cree que el matrimonio es desde el principio, o que mismito Jesús lo fundó, cuando pasaron más de 1500 años para que eso sucediera. Y lo peor es que hay gente que cree que lo que dicen los concilios pues es palabra de Dios. Ajá. Y entonces lo quieren vivir a rajatabla, o lo sienten con culpa a rajatabla. Es bien importante aprender la historia de la violencia, la historia de las mujeres. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no siempre fue así. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? Queríamos, platicando con Fernando y por invitación de Crecer, me platicaban el temario y creía su equipo de Fernando importante que empezáramos con la parte de la historia para que desnaturalicemos la violencia y nos podamos pensar como un resultado social, un constructo histórico, no es natural. Entonces, por eso fue esta clase, digamos, un poquito corriendo, un poquito la introducción que hizo Fernando, adelantó. Hay dos documentos que escribí yo en su carpeta. El primero es la historia de la diversidad sexual, es un manual que Mexfam va a publicar para sus trabajadores y trabajadoras de sus clínicas, para que puedan atender sin homofobia, sin lesbofobia, sin transfobia. Entonces me pidieron a mí un manual y en ese manual hago ustedes van a tener 2 capítulos de ese manual por adelantado. Todavía no lo citen, ¿no? Porque va a publicarlo Mexfam, pero tienen el capítulo de historia de la diversidad sexual que nos habla un poco de esto, solo que aplicado a la diversidad sexual. Aquí fue aplicado a las mujeres, ya la violencia. Y el siguiente artículo que tienen allí mío, en mi autoría, es el de los 4 ejes de poder, para que ustedes puedan profundizar y vayamos viendo cómo podemos desarrollar cursos, talleres o psicoterapia de empoderamiento a partir de estos 4 ejes. ¿Qué maneja la persona que quiere empoderar de estas 4 cosas en su vida? ¿O qué no tiene poder para manejar? Y eso ya nos puede dar una luz. Y esos 4 ejes de poder se han ido usando o abusando a lo largo de la historia. Esto no es ni divino, ni natural, ni eterno. Es una construcción social de Occidente y una construcción que permite privilegios para algunos y sometimiento para la mayoría. No es natural. Por eso ustedes están en ese instituto. Por eso están trabajando estos temas. Para que desde otros lados ayudemos a deconstruir los paradigmas que ya introyectamos, que nos hicieron creer que la situación era natural. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo sí quisiera agradecer tu participación, muy interesante. Creo que es un tema que no se había tocado, bueno, al menos yo nunca lo había escuchado. Me pareció muy completa y pues agradecer que hayas acompañado al equipo de Instituto Queretano de la Mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por la confianza. Gracias. Pues, dicho lo cual... pedían que si puedes dar tus datos de contacto, por favor, sí, para seguir profundizando. ¿Cómo no? Yo nada más pedirles a todas que, por favor, en los siguientes días traten de ser lo más puntuales posibles, pues porque sabemos que son temas muy importantes
y sí queremos empezar puntuales. Muchísimas gracias. Para compañeras, por favor, les pasamos por ahí una hojita de evaluación de la sesión. Entonces, si nos hacen favor de entregarla ya acá a la salida, se los agradeceremos. El día de mañana pueden venir con ropa un poquito más cómoda, vamos a hacer algunos ejercicios, dinámicas y demás. Si se sienten cómodas con los tacones, pues adelante, pero si no, pueden traer cualquier otra vestimenta, pants, short, etcétera. Y el día de mañana estaremos trabajando más específicamente con derechos sexuales y reproductivos y los solones de las sexualidades. Aquí está mi nombre, es Juan Carlos Hernández Meijueiro, así estoy en el Facebook. Mi correo electrónico y mi organización es un instituto que se llama Instituto Oikos Centro Integral, y así lo pusimos pegadito en el mail, Oikos Centro Integral, sin rayas, sin separaciones, sin guiones, oikoscentrointegral@hotmail.com. Y también en el Facebook tenemos un muro con Oikos Centro Integral, ahí anunciamos nuestros cursos, nuestros talleres, lo que trabajamos, psicoterapia, ahí lo que ustedes vayan necesitando y nosotros podamos apoyar, ahí nos encuentran. Déjenme dejarles un teléfono, 4992 3986, es el instituto. En el Distrito Federal es un Nextel. Muy bien. Pues nada más. Pues bueno, muchas gracias. Nos damos otro aplauso y ahora sí, quien se quiere retirando. Mañana, ¿a qué hora es la cita? 8 en punto de la mañana. Mañana a las 8 en punto.